Muy buenas, os subo este vídeo para que veáis un poquito, si no tenéis mucha idea de cómo empezar a hacer la práctica, para que veáis las ideas que yo os puedo proporcionar o cómo enfocaría yo el desarrollo de la práctica, pues, para por lo menos conseguir empezar y empezar a hacer algo de trabajo. Esto que os voy a contar son mis consejos, ¿vale? No tiene nada que ver sobre si son buenas prácticas o no, son simplemente cómo lo haría yo como programador, cómo enfocaría el desarrollo de esta aplicación. Lo primero, me pondría a dibujar el tablero. El juego es un juego de tablero. Si tú consigues hacer el tablero, luego ya es ir dándole pequeñas funcionalidades. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pensar cómo vas a dibujarlo y segundo, elegir una estructura de datos, pues por ejemplo, una matriz se adapta muy bien a un tablero, ¿vale? Una vez que tengas una matriz donde representes dónde está cada una de las hipotenochas, en este caso, dónde está cada una de las minas, si piensas en el juego como en una especie de buscaminas, representa la mina con un -1, por ejemplo, y alrededor puedes ir marcando cuántas hipotenochas hay en caso de que no sea una hipotenocha. Bueno, eso luego lo vemos un poquito más adelante. El caso es que lo primero es crear el tablero y para crear el tablero tienes que tener una imagen gráfica y al lado una estructura de datos que represente internamente en memoria lo que va a pasar en esa estructura gráfica. Después ya es simplemente programar los algoritmos. Una vez que tengas pintado todo el tablero y que tengas rellenada la matriz, es simplemente saber cómo rellenar el tablero aleatoriamente poniendo las hipotenochas en la posición correspondiente de la matriz con respecto a filas y columnas. Sabes que te pido que tengas varios niveles. No es lo mismo jugar en modo novato que jugar en modo amateur. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber rellenar el tablero. Si has rellenado el tablero y lo has pintado, ya solamente te queda descubrir. Descubrir probablemente sea el algoritmo más complicado de toda la práctica, pero ya verás que si piensas en él recursivamente es bastante fácil, se hace prácticamente solo. Marcar si un usuario ha encontrado una hipotenocha o decide que tiene una hipotenocha en cierta casilla, cómo saber si el usuario ha marcado o no correctamente y luego añadir la condición de victoria o derrota. Al final puedes ir añadiendo todos los añadidos que te pido, pues por ejemplo el tema de los menús, las instrucciones, configuración de tablero, lo que quieras, pero ya digo, primero pinta el tablero y programa los algoritmos del juego. Una vez que hagas eso, vas a ver que en realidad es trabajarlo un poquito cada uno de estos algoritmos de forma individual. Entonces, empieza por el principio, crea el tablero. Para crear el tablero, ¿qué es lo que tienes que pensar? Pues tienes que pensar, fíjate, primero, ¿cuántas filas tienes que crear? Segundo, que tienes que pensar, ¿cómo voy a pintar esas filas y esas columnas? Y tercero, que tienes que pensar es cómo de altas y cómo de anchas son las casillas de ese tablero. Entonces, yo te recomiendo que utilices un grid layout. Habrás visto en teoría cómo se trabaja con él, cómo se programa dinámicamente. No es lo mismo añadirlo de forma utilizando el layout de Google que añadirlo programáticamente. Pues repasa cómo añadir y cómo trabajar con el grid layout de manera automática. Y entonces luego ya solamente te queda decidir qué anchura y qué altura tiene cada una de las casillas del grid layout. ¿Cómo calculo el ancho y el alto? Y aquí es donde algunos han empezado ya a estancarse un poco. Pues es muy sencillo. Podéis buscar en la documentación de Google cómo calcular el ancho y el alto y os saldrá este snippet que os pongo aquí abajo. Este snippet calcula, utilizando el objeto display, coge del getWindowManager el display por defecto y podéis calcular con estas dos variables, width y height, la anchura y la altura, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que os da la anchura y la altura completa del teléfono, de la pantalla del teléfono. Entonces tendréis que restar, por ejemplo, la parte que vais a dedicar al menú de la altura total, ¿vale? Este código que pongo aquí, ya digo, sirve para calcular la altura y la anchura. Entonces, ¿cuál es el número de filas? Si la altura es height, el número de filas, la altura de cada una de las filas será ese height menos esta pequeña porción de pantalla, que pueden ser 100, 120 píxeles, no lo sé, lo que vosotros decidáis, y dividido entre el número de filas que tenga el tablero. Si es nivel novato, que sabéis que hay 8 filas, pues sería esta variable height entre 8 y restarle un poquito para que os dé espacio para meter este menú. Siguiente cosa que tenéis que hacer, pues establecer los parámetros de las celdas de la grid. Sabéis, por ejemplo, que
en una grid layout por defecto viene un pequeño espacio entre celda y celda. Pues lo que tenéis que hacer es establecer ese espacio, también llamado margen, a 0. Y eso lo podéis hacer trabajando con el objeto layoutParams de la grid layout. Una vez que habéis establecido los parámetros, se lo pasáis a la grid layout y con eso conseguís que cualquier fila o columna que añadáis tenga esas características, ¿vale? Podéis copiar perfectamente este cacho de código que funciona, lo he probado, de hecho, bueno, es como lo tengo yo solucionado, y luego es simplemente poner el número de filas de la grid layout a f, siendo f el número de filas que tenga el nivel en el que estás jugando. Si estás jugando en novato, pues por ejemplo, f será 8. Y el número de columnas lo mismo, ¿vale? Luego estableces los parámetros de layout a ese objeto que te has creado aquí y con eso automáticamente ya te va a dibujar el tablero, ¿vale? Eso por un lado. Lo siguiente que tienes que hacer es pensar en estructura de datos. Pensar qué estructura de datos va a almacenar los datos que luego tú vas a pintar en esa grid layout. Entonces, yo te propongo utilizar una matriz. Esa matriz va a tener de dimensión exactamente la misma que el tablero que vas a pintar. Y puede ser una matriz, por ejemplo, de números enteros, de tal manera que si una casilla de la matriz tiene un -1, pues puede decir la casilla tiene una hipotenocha. Y un valor distinto de -1 puede ser que la casilla no tiene hipotenocha. Puedes empezar a rellenarla, por ejemplo, con ceros. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, esta matriz que tienes aquí, pues quiere decir, donde veas un -1, eso quiere decir que ahí hay una hipotenocha, por tanto, si el usuario pincha ahí, va a fallar, va a encontrar una mina y vas a perder. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Calcula con un algoritmo cuántas minas tiene alrededor cada una de las casillas. Entonces, para cada una de las casillas de la matriz, eso es una bucle, ¿verdad? Cada una de las casillas de esa matriz tienes que ir calculando cuántas tiene alrededor. Como son todo esto contadores, lo que puedes hacer es sumar a cada casilla del borde una al vecino. Cuando tienes un -1, pues pones un 1 a todos los vecinos. Le sumas un 1, incrementas ese contador. Pues eso, del principio hasta el fin. Y es un algoritmo bastante bonito que te dejo ahí que pienses a ver cómo lo puedes hacer. Lo siguiente es dibujar el tablero, pintar el grid layout, ¿vale? Y para rellenar el grid layout, ¿qué tienes que hacer? Tienes que meter dentro de cada una de las casillas que has calculado, tienes que meter un botón. Y ese botón lo va a poder pulsar el usuario. Entonces tienes que discriminar. Si la matriz tiene una posición de -1, tú tendrás que pintar en una parte del grid layout, que es este objeto que tengo aquí, G, que lo hemos definido anteriormente, tendrás que añadirle un image button, un botón de imagen. ¿Por qué? Porque ese botón de imagen va a contener una hipotenocha, ¿vale? Y si no, ¿qué vas a tener? Vas a tener un botón normal que va a tener una etiqueta de texto y esa etiqueta de texto puede ser precisamente el número de hipotenochas que tiene alrededor, ¿vale? Tercera cosa que tienes que hacer, una vez que ya tienes pintado el tablero, puedes ir añadiendo funciones de callback para que cuando pulse el usuario se vayan descubriendo las casillas. Entonces, el caso más sencillo sería cuando tú pulsas y encuentras una hipotenocha debajo. Pues es tan sencillo como si la casilla de la matriz que ha pulsado el usuario es una hipotenocha, pues le das el error, condición de derrota, sin problema. El siguiente caso, relativamente más sencillo, sería el de descubrir una casilla donde hay un número que no es un -1. Simplemente le muestras la etiqueta correspondiente a lo que tiene su matriz asociada y con eso el usuario descubre esa casilla. ¿Cuál es el caso complejo? Y aquí el caso complejo lo puedes montar de dos maneras. O directamente sacas un 0 como si fuera cualquiera de estas casillas que has pulsado anteriormente, o explotas. Y eso puntúa extra en la práctica, ¿vale? Lo podéis hacer sin que explote. ¿Qué quiere decir cuando me refiero a que explote? ¿Qué quiero decir? Me estoy refiriendo a que recursivamente descubro automáticamente todas las casillas que están a 0. Por ejemplo, imagínate que pulsas aquí, en esta estrellita azul que te pongo. Tu algoritmo detecta que en la posición asociada a la matriz hay un 0. ¿Qué tendría que hacer tu algoritmo? Buscar en todas las vecinas, todas las casillas vecinas de esa posición, si hay más ceros. Y explotar recursivamente esa condición, es decir, visitas esta casilla, es como si el usuario hubiera hecho automáticamente clic, y si alrededor hay más ceros, los vas explotando hasta que los descubres todos.
¿vale? Entonces, ya digo, ese probablemente sea el algoritmo más complicado de la práctica, pero no es gran cosa, se puede hacer fácilmente. Y luego, programar la condición de victoria. ¿En qué consiste la condición de victoria? Pues simplemente en que si el usuario ha marcado tantas hipotenochas como corresponden al nivel del personalizado del juego que ha seleccionado, nivel novato, amateur, lo que sea, pues si llegas a 0 en el contador que vas decrementando el número de hipotenochas que el usuario tiene que buscar, con eso terminas el juego. Por último, programa los añadidos. Programa, por ejemplo, el cambio de personaje. Programa los menús de selección. Las opciones para ver las instrucciones. Las opciones para comenzar el juego. Pero ya digo, esto posteriormente, que es cuando ya vas a ver que todo funciona y vas a ver que la funcionalidad de la app cumple los requisitos que te pide. Entonces, ve despacio, ve poco a poco. Prueba absolutamente cada uno de los pasos que des antes de lanzarte a programar el siguiente. Y ya está. Si es que en realidad no es tan complicado como puede llegar a parecer, ¿vale? Yo sé que a alguna gente que le cuesta un poquito más pensar programativamente sin que te den el algoritmo hecho, esta práctica le va a resultar complicado, pero se trata de que con este pequeño curso ya empieces tú a saber montar la arquitectura de tus aplicaciones, montar la jerarquía de objetos que vas a utilizar y sobre todo a resolver el problema de crear una aplicación con respecto a unos requisitos, ¿vale? Nada más. Cualquier duda, al foro, por favor.